Buenas tardes. Vamos a comenzar sobre las 7:04 aproximadamente. Hoy, durante esta dinámica, charlaremos con Iván Cabrera Cartaya a propósito de una característica genuina de su obra: la conexión entre poesía y prosa. Para demostrar esa conexión, leeré fragmentos de dos libros, ambos premiados. El poemario Cariátides fue premio Juan Ramón Jiménez de poesía y el libro de relatos Vigilia en Velora obtuvo el premio Isaac de Vega de relato corto. Pero antes, permítanme presentar formalmente a este autor. Iván Cabrera Cartaya No vayas a leerlo todo, que es licenciado en Filología Hispánica y Filología Clásica por la Universidad de La Laguna, donde también cursó estudios de Historia del Arte y de Filosofía. Durante 2000 y 2001 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Luis Feria y el Premio de Poesía Félix Francisco Casanova, entre otros. En 2003 participó en el programa cultural Canarias Crea, Casa de América, Madrid. En 2004-2005 participó en el curso Filosofía y Poesía, organizado por la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna, y en la exposición La poesía en sus trazos, coordinada por Alejandro Kravitz en la Biblioteca Pública Municipal de Illadisora. Intervino en el tercer Congreso de Poesía Canaria, celebrado en 2006 en la ciudad de La Laguna, y en el segundo encuentro de jóvenes escritores canarios, celebrado en el Cabildo Insular de Tenerife en 2009. En ese año también participó en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en el ciclo de lecturas Paisajes, Palabras, Territorios, Jóvenes Poetas en la Isla. En 2010 intervino en el curso Ética y Literatura Contemporáneas en tiempos de encrucijada, celebrado en la Universidad de La Laguna. También en 2010 colaboró con un ensayo en el libro colectivo Presencia de José Ángel Valente, publicado por la Universidad de Santiago de Compostela, y participó en el curso José Ángel Valente, una perspectiva internacional, celebrado en Santa Cruz de Tenerife. En 2012 participó en el sexto Festival Internacional Palabra en el Mundo, La Isla en Peso, en la Casa Museo Benito Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. En 2013 participó en el Día del Libro con lecturas de poemas en Las Palmas de Gran Canaria, en La Laguna. En el mes de octubre del mismo año participó con un ensayo sobre la poesía de Eugenio Padorno en el primer encuentro de Joven Crítica Canaria, celebrado en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. En 2017 participó en la segunda Bienal de Lanzarote dedicada a Lancelot 28-7 de Agustín Espinosa, donde colaboró con un ensayo sobre el libro y una serie de textos de creación, Isla en forma de anzuelo. En 2020 participó en el tercer Festival Hispanoamericano de Escritores celebrado en los Llanos de Aridane. Ha editado los libros de poemas Arena, Premio de Poesía Pedro García Cabrera 2001, Obsidiana, Premio de Poesía Julio Tobar 2014, Fragmentos de Sentido, Premio Emeterio Gutiérrez Albelo 2006, Cariátides, 37 Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2007, Bajo el cielo innumerable, Accessit del Premio de Poesía Tomás Morales 2007, Un sueño de esplendor 2010, Diálogo en el desierto 2011, Para ser recitado al viento sibilante, seguido de Sangre de eclipse 2013, en colaboración con quien nos habla, Creencias de verano 2013, sexto Premio de Poesía Joven Antonio Gala 2012, Noche en Jardín Destruido 2015, Bethaven Bay y la Montaña Amarilla 2019, Las Plaquetas de Poesía Letella del Sur 2017 y Zaranda 2021. Este primer fragmento pertenece a un poema de Cariátides, Los viajeros.
Vamos en una barca sobre las aguas quietísimas, abandonados en la caravana del atardecer. Somos unos cuantos amigos que aún no hemos aceptado nuestros nombres. En la hora sedienta callamos hondamente sobre la profundidad de los siglos. Apenas sí nos inquieta un horizonte indeterminado, pero nadie sabe lo que nos aguarda. En el silencio, la muerte es una fantasía dulce y cada uno está solo, muy solo, encendiéndose en medio del mundo. El fragmento que a continuación leeré pertenece al libro Vigilia en Velora que al principio mencioné. Nadie sabe, nadie está seguro de si en la madrugada se oye algo, gatos, voces, llantos, música de flautas, o solamente ese relámpago, esa tormenta que viene quejándose desde los pinares de Pedro Gil, aullando como un perro herido, para agitarla y moverla de un sitio a otro. ¿Quién fue el que dijo que los muertos se van más lejos cada noche? Debe ser verdad. Yo creo que Velora es algo así, con muertos y también con vivos de los que nadie habla o se acuerda poco, borrosamente, porque los recuerda mal, porque los ha mirado con miedo o desconfianza solo un instante hasta que las caras se sobreponen unas a otras en un gran desorden. Ahora, estimado Iván, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Por tu generosidad y por asistir hoy a este evento, a esta dinámica. Gracias a ti por invitarme y gracias a los amigos que están en el público, a TEA y la existencia de este ciclo. Encantado de estar aquí. Te realizaré algunas preguntas en torno a tu forma de pensar la escritura. Bien, contradiciendo la siguiente cita de Hemingway, ¿no? Cuanto mejor es un escritor, tanto menos habla de lo que ha escrito. ¿Podrías contarnos qué vivencias, lecturas o ideas te llevaron a escribir tanto el poema en prosa de Cariátides como el relato Velora? No podría porque esas experiencias, como tú sabes bien también como escritor, quedan sintetizadas en el cuento o en el poema de manera única y no intercambiable. No soy el único, a lo mejor, poeta, escritor que realiza varias versiones de un mismo texto, pero la experiencia poética o la experiencia literaria en su particular unicidad solo son reveladas por el texto literario, por la creación. Así que sería inútil que yo me tratara de hacer memoria o de contar qué experiencia deparó la escritura de esos textos, porque creo que no contaría nada más interesante o no aportaría ningún tipo de información que valiera más que los textos en sí mismos. En ese sentido, yo creo que muchos lectores, buenos escritores que hay aquí, saben que los críticos hierran muchas veces cuando tratan de buscar la experiencia previa al texto literario y no fijarse en el texto literario, porque es el texto literario quien crea esa experiencia, la modifica y tiene algún valor si esa experiencia llevada a la escritura, a la obra de creación, cuando hablamos de una obra de creación y no de un producto editorial, solo tiene valor en el texto mismo. O sea que, no sé, sabes que la escritura de un texto, de un cuento, de un poema puede venir de cualquier parte, ¿no? En cualquier parte está el poema, ¿no? Como decía Giorgio Seferi. Entonces, por ejemplo, podría hablar de la etimología de la palabra Erfahrung en alemán, que significa experiencia, la experiencia de verdad de la poesía, no de la mal llamada poesía de la experiencia. Y tiene mucho que ver con ese poema de los viajeros, porque luego Fahren también es viaje, ¿no? En la lengua alemana, o sea, la experiencia es un viaje. Se puede leer como un texto metapoético, se puede leer de muchas formas, pero ni siquiera yo recuerdo cuál es la experiencia que me llevó a escribir esos textos, porque yo al escribir los textos quería conocer la experiencia.
No sé si te he contestado. Sí. Desde tu punto de vista, cuál es la diferencia entre poema en prosa y prosa poética? No lo sé, habría que preguntarle a un profesor de literatura, Sí. porque ya yo me he olvidado de lo que me explicaron en su momento sobre cuál era la diferencia. Sí. A lo mejor la extensión o tu intencionalidad a la hora de escribir el texto. Aunque si alguna virtud tiene la literatura, aparte de que sea difícil y de que vale la pena hacerla o intentarla porque es algo difícil, es la de romper los géneros literarios. Entonces nos encontramos en la librería cada día muchos libros de supuesta poesía que no tienen una sola línea de poesía. Y sin embargo vamos a una novela como El otoño del patriarca de García Márquez o una novela de Juan Carlos Onetti o una novela de Lawrence Darrell y encontramos poesía por todas partes. Entonces ni sé ni me interesa mucho explicarte la diferencia porque no me interesa esa diferenciación de géneros, ¿no? Yo creo en la escritura como un continuo y no sé, cuando me pongo a escribir no me propongo escribir un poema en prosa o un cuento o hacer prosa poética, no es algo que yo me cuestione. Supongo que la extensión, ¿no? Pero no lo sé. Sí, por ejemplo, O las intenciones del autor, o siempre hay un crítico que lo clasifica, lo dice y lo coloca en un casillero y entonces fue. Los poemas de Baudelaire, ¿no? El Spleen de París, se supone que es el comienzo, ¿no? Del poema en prosa, luego hay un gran cultivo en España, sobre todo en Sudamérica, los poemas de José Antonio Ramos Sucre pues son ejemplos claros de poemas en prosa, ¿no? Y luego eso, la prosa poética, pues te la encuentras en muchos textos narrativos, en Rulfo, en Monetti, como ya dije, en muchos autores, ¿no? Sí, es cierto que la prosa, el poema en prosa, por ejemplo, el que podemos observar en la escritura de Valente, por ejemplo, ¿no? Del que hablaremos. O Espacio de Juan Ramón Jiménez, Espacio de ¿no? Juan Ramón Un tiene ejemplo supremo, ¿no? un El poema en esfuerzo prosa. constructivo, ¿verdad? Un esfuerzo constructivo que incluso se puede, en la mirada avesada, ¿no? En la construcción métrica de la creación poética, puedes observar esos elementos dentro del poema en prosa, ¿no? Y sin embargo, en la prosa poética, esos elementos quizás no están más disueltos, no responden a esos ritmos métricos. Sí, porque un poeta no opera con personajes y un escritor de narrativa sí necesita los personajes y contar una historia y necesita las anécdotas, configurar un espacio narrativo que sea verosímil, sea creíble. Y de ahí vienen todas esas diferencias, ¿no? Diferencias que afectan a la construcción del texto, a los niveles simbólicos de todo tipo, ¿no? Con los cuales se construye un texto. Entonces son formas de operar muy diferentes. Pero sí, a mí la diferencia me interesa cada vez menos por eso, porque encuentras novelas llenas de prosa poética o muy cercano a lo poético y supuestos poemas sin un gramo de poesía. No es objetivable, ¿no? No, incluso se puede cuestionar, como una vez me comentó un amigo profesor, Miguel Martinón, por qué Juan Ramón Jiménez pone Espacio como poema en prosa cuando nació siendo un poema en verso, ¿no? Es que el mismo creador yo creo que muchas veces no sabe, ¿no? No sabe lo que está haciendo y es lo más interesante que no sepa porque se escribe para saber, ¿no? Para saber lo que estás haciendo, para conocer tu experiencia. Porque si ya vas con ese conocimiento previo a la escritura, probablemente te aburrirías, no tiene ningún sentido ponerse a escribir si tú no fueras a descubrir eso, incluso las condiciones del texto o el género del texto, ¿no? ¿Por qué Juan Ramón hace eso, no? Pues solo él podría responder y quizás ni siquiera él sabría por qué, o podría dar una respuesta que satisfaga a todo el mundo. ¿No? Es como podríamos hablar muchas horas de cómo está mejor Espacio, cómo queda mejor en verso o en prosa. No sé, es muy... Yo estoy acostumbrado a verlo en prosa. Lo vi una vez en verso y me resultaba extraño, ¿no? No sé, él tendría seguramente un sentido crítico muy, muy seguro para verlo prosificado, digamos, ¿no?
Ahora, yendo un poco más al territorio de la narrativa, que es un territorio que te preocupa, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Sí, por la gran experiencia sobre la escritura poética, ahora ha derivado, ¿no?, me comentabas hace un rato, ¿no?, ha derivado hacia la preocupación por la narrativa, ¿no?, el esfuerzo narrativo, ¿no? Hay personas que escriben con ese pulso periodístico, mediante pirámides de información, más o menos subjetivas, que delimitan, ¿no?, con puntos y aparte. Otras personas construyen una textura que abarca cada página y resulta estimulante desde múltiples perspectivas, sensitiva, emocional, intelectual. Bueno, recuerdo que María Rosa Alonso, en una de sus últimas conferencias, habló de la calidad de página, del esfuerzo que implica crear una página literaria, ¿verdad? No obstante, aunque esto es muy criticable, y para eso estamos, en la narrativa española actual prepondera la primera tendencia directa y despojada de retoricismo, directa a la información, ¿no?, a veces frustrante para la búsqueda de deleite estético. ¿Qué opinas de la literatura realista actual, española, hispanoamericana? Primero podríamos hablar de lo que se llama literatura ágil. Estoy harto de ver suplementos culturales o leer artículos, reseñas donde muchos críticos o periodistas pues defienden un libro o se entusiasman con él diciendo que está lleno de literatura ágil, como si la literatura fuera un corredor de fondo, ¿no? O fuera como si, no sé, el autor fuera un atleta o algo así, ¿no? O sea, no sé qué es la literatura ágil. Debe ser que el libro es tan malo que se agradece que sea corto o que acabe pronto, ¿no? O el autor sea muy directo. Yo estoy harto de la literatura ágil, no me interesa. Incluso los programas culturales, recuerdo alguno, por ejemplo, Negro sobre Blanco, en el que dedicaban el programa a Sorín, y no sé por qué alguien, algún estúpido que estaba allí como sabio o escritor, sacaba a Proust a colación diciendo que Azorín era mejor y que Proust era aburridísimo. Digo, pues no lea usted a Proust, o sea, pero a mí Proust me parece una maravilla. Me parece el gran novelista moderno, el gran novelista del siglo XX junto con Joyce, ¿no? Y luego Faulkner, y de mis favoritos. Entonces, pues si te aburre Proust no lo leas, no tienes ninguna obligación, pero tampoco no desvistas un santo para vestir a otro. Está muy bien Azorín, pero no le viene nada bien a Azorín ni a esta persona compararlo con Proust, creo yo. Y eso que que se ha mal llamado literatura realista es lo menos realista que pueda haber. Es más bien literatura o poesía irrealista, porque yo la llamaría más bien poesía o literatura kitsch o pop o ligera, porque la versión que da de la realidad es una versión muy chata, que no va mucho más allá de la versión de la realidad que un telediario a las 6 de la mañana. Y hablamos de la mal llamada poesía de la experiencia, ¿no?, de que viene en los años 80, después de los novísimos, etcétera, etcétera. Que no sé por qué algún iluminado llama realismo a eso. Yo creo que las obras o la poesía realmente realista es la que contiene un depósito mayor de realidad, y esa realidad es la que le da calidad y la que hace que nosotros volvamos a esos textos. Para mí, gran literatura realista o poesía realista es la de San Juan de la Cruz, la de Jorge Manrique, la de Rainer María Rilke, la de Fernando Pessoa, la de Wallace Stevens, la de Joyce, por esa calidad que tienen y por ser grandes depósitos de la realidad. La realidad entendía un sentido amplio y no chato, ¿no? La realidad es esto, sino la realidad lo que significa es el infinito pormenor de las cosas y que se puede ver desde muchos puntos de vista, como los textos literarios que tienen gran calidad, que son aquellos que nos piden volver a ellos y releerlos y volver a leerlos, porque como tú sabes, la gran poesía o la gran literatura nunca acaba de decir lo que dice, ¿no? Y eso nos obliga a la relectura. Eso es una prueba infalible, yo creo, para detectar la calidad de un libro o de un autor. Hay autores que tú lees y dices, bueno, ya está, ya no necesito leerlo más. Pero están llenos de eso que hablamos, de esa literatura directa y ágil que tanto se enfatiza ahora y tan en boga está. Por la gran confusión que hay, ¿no?, que hablamos antes entre producto editorial, entre realmente obra de creación,
y la gran confusión de, bueno, este libro está premiado, este autor tiene tantos premios, o escribe en Babelia. O sea, se lee el currículum más que el libro a veces, ¿no? Muy buena definición. O los dispositivos que tiene el mercado para venderte un autor a lo mejor malísimo, pero si tú eres un lector medio que no tiene herramientas críticas para defenderte o para oponer al libro, te tragas como un gran autor, pero estás engañado realmente por un producto, ¿no? Es como ahora, parece que está de moda que todos tengamos que hablar de feminismo o significarnos, ¿no? Situarnos ante el feminismo y demostrar que somos muy feministas. Incluso veo a gente recalcitrantemente machista y que ha echado verdaderas pestes contra las mujeres y contra escritoras, situadas ahora en el foco de cristalización del movimiento feminista, ¿no? Como el peor snob. Y bueno, yo no tengo que demostrar mi feminismo, o sea, ¿por qué? Yo tengo que escribir lo que necesito escribir en cada momento. Para mí la escritura se define por la necesidad, no por la moda o la tendencia del momento. Yo siempre he leído a mujeres como a hombres sin pensar que estoy leyendo a una mujer o a un hombre, sino guiado por la calidad del texto. Me da igual si es una mujer o un hombre, igual que escribo no pensando que soy Iván Cabrera Cartaya y que he hecho esto o lo otro, sino escribo con mucha más libertad, incluso imaginándome que soy otro, ¿no? Siempre. Un escritor libre, ¿no? Que no Claro. está constreñido ni por ideologías ni por su Exacto. propia persona, ¿no? Sí, por todos esos apriorismos que la gente se traga, incluso los escritores, los lectores antes de leer, el a priori ideológico, el a priori estético, ¿no? Entonces eso lo que hace es ponerte una camisa de fuerza detrás de otra, ¿no? A la hora de escribir. Y tú lo que tienes es que liberarte de todo eso. No tengo que escribir con los tiempos, me da igual cuál sea mi tiempo, de qué se habla, todo eso me da igual, sino guiarte por la necesidad de escribir, ¿no? Incluso como juego, ¿no? Bueno, de hecho, tu línea de escritura narrativa explora los campos de la imaginación y se manifiesta mediante un estilo que compila ecos de la tradición literaria latinoamericana, europea, además sin complejo. Transmites, ¿no? Transmites a la maestría de la historia de la literatura. Podemos definir tu forma de hacer ficción narrativa como apegada al ritmo histórico de la escritura artística. Al leerte es imposible obviar a Borges, Onetti, Rulfo, Goytisolo y tantos otros, ¿no? Sí. ¿Qué representan para ti las influencias? ¿Son un peso, un homenaje o una herramienta? Pues no sé lo que son, pero nunca he sentido la angustia de las influencias que decía Harold Bloom, ¿no? Para mí han sido, no sé, un apoyo, una guía, un modo de hacer las cosas, ¿no? En mi infancia recuerdo, tendría que remontarme eso al origen, ¿no? Como hace toda poesía, ¿no? Irte al origen, al comienzo. Y no sé, siempre digo que el modo más libre en que yo tuve de leer fue la infancia porque aún no quería ser escritor y ni siquiera sabía lo que era ser escritor. Entonces leía por puro disfrute. Y lo primero fueron los tebeos, los cómics, ¿no? Que todos en mi época, por mi generación, pues Tintín, El Capitán Trueno, todos esos cómics, que no me da ninguna vergüenza decir que los leía. Y luego las novelas de aventura. Yo empecé leyendo más bien mucho más narrativa que poesía. La poesía llegó en la adolescencia. Y envidio incluso ahora, desde hace mucho tiempo, ese modo en que yo leía en la infancia a Julio Verne, a Jack London, a Mark Twain, no sé, a Emilio Salgari. Pero yo creo que la primera toma de conciencia que yo tuve de que quería escribir y de que aquello era interesante, no por lo que el autor expresaba o quería decir, porque eso me parece totalmente secundario. Yo cuando escribo no quiero decir nada, ni me propongo temas, ni nada de eso, me parece una estupidez. Fue cuando leía a Edgar Allan Poe, ¿no? A los 11 años, leer los primeros cuentos. Entonces yo me di cuenta que aquello era difícil y que aquello era una construcción verbal, ¿no? Más que un desahogo del autor o que simplemente se había puesto a llenar páginas. Y eso me interesó, ¿no? Me interesó entrar en el mecanismo, ¿no? Saber cómo estaba construido aquello. Y de ahí a la poesía, ¿no? En la adolescencia.
pero dándome cuenta muy pronto de que la literatura, la buena literatura para sostenerse era una construcción lingüística. Y que eso era lo que le daba calidad y lo que le daba perdurabilidad. Y fue con los cuentos de Poe, luego fue con los poemas de Cernuda, fueron con primeras obras así de Shakespeare, con Romeo y Julieta, no sé, esas lecturas de la adolescencia, los poemas de Miguel Hernández, ¿no? Que tú vas leyendo por puro disfrute verbal, sin ni siquiera querer ni entender los textos, ¿no? Ya estaban los profesores para decirte lo que significaban los textos, entonces, bueno, pues no. O Royalté, los poemas de Rimbaud también, ¿no? Esos poemas que uno memorizaba y se sabía de memoria, pero tampoco sabías qué quería decir Rimbaud en realeza, ¿no? En ese poema, ella quiere ser reina, lo gritaba toda la mañana en la plaza, pero no te daba nada más, ¿no? Entonces funciona como, primero, como todo, tanto la narrativa como la poesía, en mí lo que funciona es la seducción verbal, el gusto por el lenguaje, por cada palabra, por medir cada palabra, como si fuera un poeta barroco, lo que hablábamos de los adjetivos, ¿no? Que está uno harto de leer a escritores que parece que le venden el adjetivo con el sustantivo, ¿no? La noche siempre es oscura, el silencio siempre es grave, y bueno, chico, siente un poco, ¿no? Piensa el adjetivo antes de ponerlo ahí, porque siempre pones lo mismo, ¿no? Parece que has leído el periódico y... O sea... Bueno, contra los estándares, ¿no? Del pensamiento del lenguaje, ¿no? Sustantivo, adjetivo, cuanto más próximo a la sociedad de la información directa y concisa, ¿no? Que al final, ¿a dónde nos lleva? Bien, gracias, Iván. ¿Te has percatado de los símbolos que predominan en tu mundo poético? ¿Cuáles son, si te has percatado? No, no lo sé. No me los planteo demasiado. Supongo que, como me han dicho muchos amigos, pues aparecen mucho las flores, la naturaleza, determinados árboles. Soy más bien un poeta salvaje, ¿no? O naturista, o que se va mucho a los espacios abiertos, ¿no? No determinados como la ciudad, sino eso, el bosque, las playas, los acantilados. Entonces, supongo que los símbolos más importantes que hay en mi poesía, que bueno, es muy aburrido leerse uno mismo, ¿no? Tampoco tiene mayor interés, pero supongo que deben derivar de ahí. No lo sé. Habría que preguntarle a los lectores, a alguien que leyera ordenadamente los libros y pues detectara repeticiones, ¿no? de algunos elementos, ¿no? En otros poetas está muy claro, a veces la piedra, ¿no? No lo sé, no lo tengo nada claro, no sabría qué responderte. A lo mejor es mejor que lo digas tú, ¿no? Lo que ves tú. Yo observo, por ejemplo, en determinados poemas que se repiten a lo largo de tu trayectoria de escritura y que curiosamente lo observamos en Vigilia en Velora, es una especie de tendencia a describir espacios. Cuando no son naturales, los espacios tienen algún déficit. Los espacios en los que está el ser humano siempre revisten algún abandono o poseen algún tipo de situación hostil para la persona que se relaciona con los espacios creados por el ser humano. Sin embargo, en la naturaleza siempre hay una válvula de escape, ¿no? Un lugar en el que ese objeto, ¿no? Que es el espacio construido por el ser humano, yo lo he observado en ti como símbolo crítico, nunca conforme, ¿no? No hay una actitud de conformidad con la casa, con el lugar, ¿no? Se ve muy bien, por ejemplo, en Velora, en el relato que da nombre a esa casa, ¿no? Esa casa que él va, el autor, va Juan, ¿no? Va y se pone la manta por la noche, ¿no? Es una casa abandonada. Incluso el lugar, ¿no? Velora es un lugar que es existente, es inexistente para la textura narrativa, ¿no? Sí, hay un gusto en mí por las cosas abandonadas, olvidadas, por los lugares, pero también por los libros, los autores, las personas. Enseguida me intereso por la persona que todo el mundo rechaza, me intereso por lo que nadie lee o a nadie le importa o cree ya superado, entonces es un interés por esas cosas que están en el margen.
Y eso me gusta, la verdad que tiene mucho que ver con nosotros mismos, los canarios, ¿no? Donde vivimos, en el margen de todo, en un margen con respecto a Europa en todos los sentidos, cultural, económico, etcétera, etcétera. Por mucho que tengamos internet y tal, ese aislamiento sigue funcionando. Como dicen tantos escritores, ¿no? Si quieres ser escritor, vete a Madrid, ¿no? Pero ni siquiera allí te asegura que te vayan a leer o... Y sí es verdad que me interesan esos espacios abiertos como no lugares, porque son lugares, las playas, los acantilados, el bosque, no ordenados por el hombre según sus necesidades, como las ciudades, ¿no? Aquí está el bar, este es el aseo, este es el centro de trabajo, es la acera, tienes que caminar por la acera, no te puedes bajar porque hay una... Entonces todo está señalizado, parecemos un poco cobayas en un laberinto. Entonces muchas veces cuando esa situación me asfixia, porque no soy yo nada urbanita, ni un poeta nada urbanita, pues necesito escapar a la naturaleza. Y en la naturaleza es cuando yo realmente oigo lo que quiero oír, que es el silencio o es escuchar la lluvia, el final de la lluvia, el comienzo de la lluvia, las hojas, o escuchar el mirlo, que no sé si es verdad, pero para mí es el pájaro, el último pájaro que canta, ¿no? Antes de que llegue la noche. Claro. Y dejo de oír gente diciéndome esto, lo otro, gente aburrida que no tiene nada que hacer y te explica su vida y a ti no te interesa, o te cuenta cosas que ya sabe, o trata de darte lecciones morales, y eso, de eso está lleno la ciudad, estoy harto de eso. Y como me harto de eso, hago un poco como Netti hace en las novelas, cuando no puede más con la situación que tiene, con la mediocridad que existe en el ambiente de Montevideo, que es Santa María y no es Santa María, pues fuga, ¿no? Huye. Y para eso usa la ficción, como pues nosotros usamos la poesía, porque la realidad es tan pobre y tan deprimente que uno necesita darle espesor a esa realidad y darle un valor que quizá no tiene, ni siquiera la propia experiencia. Pero en ese sentido la poesía es una gran forma de salvación, ¿no? Aparte de una gran forma de conocimiento de la realidad y de resignificación de una realidad empobrecida por los medios, por muchas cosas. Yo hago eso, para mí la naturaleza significa eso. A lo mejor es como algo muy bonito que decían los románticos ingleses, que la naturaleza es un teatro anímico, ¿no? Qué bonito. En el que tú realmente quieres estar, ¿no? No estás obligado a estar por situaciones familiares o laborales, sino tú has elegido huir allí. Y eso, claro, se nota en mi poesía, porque mi poesía es la forma de dar gracias a eso un poco, ¿no? Y de rescatar esa experiencia, ¿no? De conocerla. Vale. A propósito de los valores, el valor animista, ¿no? Que se le puede otorgar, que se puede observar en la naturaleza, hace algún tiempo recuerdo que me comentaste que tratabas de ser precavido a la hora de narrar ciertas escenas, porque de alguna forma podían convocarse y que acabaran sucediendo. Y la pregunta ¿es Iván Cabrera Cartaya un escritor supersticioso? Eso es muy gracioso y no, pues sí, yo creo que soy bastante supersticioso. Pero recuerdo muy concretamente cuando yo un poco adquirí con más intensidad esa manía fue leyendo a Ángel Crespo, la poesía de Ángel Crespo. Y como yo soy muy crédulo, como Don Quijote, recuerdo que la leí en cuarto de carrera, una asignatura que da Danilo Palenzuela, y el poema se llama Tema de Orfeo. Y no sé, tengo muy mala memoria, pero más o menos los versos decían: tengo miedo de escribir lo que debo escribir. Y me impresionó mucho, ¿no? Ese poema de Ángel Crespo. Y como yo le tengo más que nadie fe a los poetas, me lo creí. Entonces lo tomé casi como una regla de vida, una fe de vida. Y es verdad que a veces uno escribe cosas, porque ya me ha pasado, escribo cosas con mucha inocencia o con mucha pasión, sin medirlas bien, y luego me han ocurrido y han sido cosas duras, ¿no? Cosas dolorosas. Y es verdad que a veces siento ese temor también. O sea, que me pareció muy interesante ese poema de Ángel Crespo, porque además yo no lo había leído antes en otra parte, ¿no? Ese nuevo problema de la escritura, de, bueno, a ver si estoy profetizando demasiado, ¿no? En pequeñito, ¿no? En el poema. Qué bueno. Y yo creo que ahí adquirí ese miedo. Bueno, adquirí casi toda la poesía, ¿no? Leyendo literatura. Para lo bueno y para lo malo. A propósito de la construcción de personajes, ¿no? que
que se observan tanto en Tentaciones al caer la tarde como en Vigilia en Velora, tus dos libros de relatos. ¿Qué rasgos posee para ti un personaje bien construido? Y de Vigilia en Velora, concretamente, ¿qué personaje es clave para ti? Pues no lo sé, porque yo espero haber construido bien a los personajes, pero no tengo ninguna certeza de haberlo hecho bien, la verdad. Ojalá que sí. Tendría que decirlo los autores no, los lectores, perdón. ¿Qué personaje es importante para mí? Para mí es muy importante el cuento de A espaldas del sol, que es el cuento más largo del libro y que me parece el mejor cuento que yo he escrito, ¿no?, en narrativa. Y entonces es muy importante el personaje de Héctor y el personaje de Oliver, pero no sé si están bien construidos, ¿no? Sí son personajes que me obsesionan y que de alguna forma tenían que aparecer. Y como todos los personajes, yo creo que los narradores, ¿no?, cuando los construyen tienen partes reales, partes inventadas, partes exageradas, porque también para eso sirve la narrativa, ¿no?, para cuando la realidad es insuficiente, pues darle un plus que nos merecemos como personas, ¿no?, que viven en la realidad, que comparten el mundo, ese plus, ¿no?, de disfrute que te da la literatura, ¿no? Como decía Pessoa, escribimos porque el mundo, la vida no es suficiente. Y para mí creo que también Santa Teresa es un personaje quizás menos construido, pero también es un personaje importante en el libro, pero bueno, tampoco no sé, no creo que haya personajes ahí deslumbrantes, es un pequeño libro de cuentos, tampoco tiene grandes pretensiones en cuanto a la construcción de personajes, ¿no? Si yo, para eso tendría que escribir la comedia humana como Balzac, ¿no? Y realmente sí, llorar cuando muere la condesa de Tours, ¿no? Pero para mí, como es importante ese cuento, pues son importantes Oliver y Héctor, ¿no?, esos personajes. Vale. ¿Y has soñado con algún personaje de tu narrativa? Sí, porque al final yo me he puesto a escribir también narrativa, cuentos, y cuentos, me gusta escribir cuentos porque es un género también marginal, que entre nosotros no ha tenido mucha importancia, se le ha dado mucho más valor en Hispanoamérica al relato y ha tenido mejores cultivadores que entre nosotros, pero como a nosotros solo nos interesan las novelas, aunque sean bodrios de novelas, pues digo, mejor escribir cuentos porque así me dejan en paz y no es tan interesante. Pero sí, te obsesionas cuando estás escribiendo un cuento. Yo digo que vives mucho tiempo en la atmósfera de ese cuento o de esa narración y piensas en los personajes, sueñas con ellos, te persiguen por la calle, crees que los oyes hablar, o sea que te vuelves un poco esquizofrénico, psicótico. No sé, como le pasa a mí me obsesiona, por ejemplo, un personaje Onetti que es el doctor Díaz Grey, y yo estoy seguro que Onetti lo trataba, vamos, sé mucho más del doctor Díaz Grey que de mucha gente real que conozco, ¿no?, como se suele decir tantas veces del Quijote, ¿no? Y llega un momento en tu vida, no sé, cuando vas cumpliendo años, que sí conoces a ciertas personas o personajes que merecen la pena hacer algo, ¿no?, sobre ellos, ¿no?, que quede algún texto, rescatarlos de alguna forma, ¿no?, que no queden en el olvido. Y entonces por eso no quería privarme de escribir narrativa o de tratar de ver si yo era capaz de escribir un buen cuento, porque eso es lo único que significa ese libro. No significa, no sé, ninguna inflación mía del ego, que yo me crea un supercuentista porque no lo soy, sino solamente es una prueba, ¿no?, una prueba de escritura de, bueno, ¿seré capaz de escribir un buen cuento? Porque todavía tampoco lo sé. Y también son muchos libros de poesía, muchos años escribiendo poesía. No es que no me guste ya la poesía, pero no quería quedarme solo ahí, ¿no? Vale. Pero claro, o sea, no, supongo como a ti, que hay personajes que te enloquecen, que te vuelven, que te encantan, no sé, Bardamu, Viaje al fin de la noche, que son tan reales que te obsesionas con ellos. Sí, sí, Y que sí. te seducen hasta ese punto, ¿no?, de poblar como los personajes de una película, ¿no? Igual. Exacto. Me llamó la atención lo que acabas de comentar sobre el personaje que querías que era necesario rescatar, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Rescatar de dónde? De la experiencia personal. Sí, 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 sí.
Esos personajes que a veces aparecen un día, una noche y se pierden para siempre, pero te cuentan cosas extraordinarias, ¿no? Y eso parece que te obliga a que no caigan en el olvido, porque de repente desaparecen y no los ves más. Son, sí, personajes extraídos más de la realidad, que luego tú transformas, porque siempre al final el Quijote de lo que te das cuenta es eso, ¿no? O sea, la literatura es siempre un combate contra la realidad, una oposición, no es exactamente la realidad. Es una construcción que tú haces a partir de experiencias personales o experiencias culturales propias o ajenas, pero que nunca es igual que la realidad, ¿no? Sino que siempre está en esa lucha con la realidad. Pues ahora voy a leerte dos fragmentos, bueno, uno de José Ángel Valente y otro de Blaise Pascal, para que me digas lo que piensas, y después me gustaría que, si existe la posibilidad, nos leyeras algunas cosas, porque hoy Iván nos va a conceder la lectura de textos inéditos, lo cual es una maravilla, y nos leerá. Vamos a raptarle tiempo a esta entrevista para que podamos disfrutar, ¿no?, de una lectura. Y simplemente te voy a leer estos fragmentos. Dice José Ángel Valente, estos los traje de la revista Piedra y Cielo, la lectura que hizo en Tenerife José Ángel Valente. En Tenerife, sí. Sí. La palabra, dime. Preciosa la Sí, la palabra a la que quisiéramos acercarnos es de tal naturaleza que no conlleva, al menos en el uso normal del término, ninguna información. Palabra, en efecto, que no reconoce finalidad ni se sujeta a intención. No comunica propiamente, sino que convoca o llama hacia el interior de sí misma. Palabra que no se consuma, como sucede en el uso meramente instrumental del lenguaje, en lo que designa, sino que permanece perpetuamente abierta hacia el interior de sí. ¿Qué te parece esta...? ¿Qué voy a decir yo? Si ya lo dice Valente todo, ¿no? ¿La escritura creativa es comunicación o hay algo más mágico, misterioso? No. Yo creo que Valente ya lo explicó muy bien. Creo que fue en su primer libro de ensayos, Las palabras de la tribu, que, si no me falla la memoria, pues no sé, apareció en los años 70, 74, ante esa polémica surgida y ese éxito que tuvo en aquel momento y antes, la idea de que la poesía era comunicación. Y él dejaba claro que no, que es verdad, que creo yo que es verdad, que Valente tiene razón, que la comunicación solo es un efecto de la poesía, pero que pesa mucho más la poesía como construcción y conocimiento de la realidad, porque la poesía lo que hace es desvelar zonas de la realidad desconocidas. Por eso siempre él también habla en sus poéticas y bueno, se ve en cada uno de sus libros la precariedad del comienzo del acto poético, cuando tú estás tratando de escribir un poema. Parte sin ninguna información, es como yo trataba de hacer modestamente en ese poema Los viajeros, como un viaje en una barca donde estamos alejándonos de la costa, entrando en el mar y yendo hacia el horizonte sin saber lo que nos espera, ¿no? Incluso deseando olvidar nuestros nombres, quiénes somos, ¿no? Y yo creo que Valente en ese sentido apunta muy bien y dota de una aportación crítica muy grande a la poesía española de ese momento, incluso antes, porque había un gran vacío. Lo que había eran muchos estudios filológicos, eruditos, como dijo el propio Valente y como dijo Sarnuda, qué sé yo, Dámaso Alonso, ¿no? O sea, había mucha erudición filológica, pero no había tanto un aporte crítico como el que le da Valente o como el que le da Octavio Paz en Hispanoamérica o el que le da José Lezama Lima, ¿no? Vale. Y es cierto, es lo que estamos hablando antes, ¿no? Que la verdadera poesía o la gran literatura no está hecha con la finalidad de comunicar directamente algo, ni esa es su principal condición, porque para eso escribes una carta o llamas por teléfono. No se trata de eso, ¿no? Lo que busca son entrar, como dicen los formalistas rusos, Víctor Shklovsky, por ejemplo, en otra percepción de la realidad, ¿no?
que te lo aporta la creación literaria, ¿no? En otra esfera de la percepción, Vale, no determinada. vale. Y por eso la necesidad de que haya una libertad absoluta del lenguaje. Valente también decía que todo escritor joven o todo poeta joven cuando se iniciaba tenía grandes problemas, por ejemplo, con los a priori, ¿no? El a priori ideológico y el a priori estético. Y eran elementos que a él le impedían acercarse, ¿no?, a la creación artística. Por ejemplo, en este momento yo veo a muchos escritores jóvenes, poetas, narradores, que escriben sus libros o publican sus libros pensando con el a priori ideológico, político, de que deben escribir literatura feminista o defender el feminismo o hacer una literatura bajo esa tendencia, ¿no? Cuando antes a lo mejor nunca se han interesado por leer a una autora o por leer a una poeta, ¿no? Pero es lo que pide el momento, ¿no? Algo que critica también Valente, ¿no?, en algunos de sus ensayos cuando habla de tendencia y estilo. El gran poeta es el poeta guiado por el estilo y el poeta mediocre, aparte de crear generaciones, antologías, etcétera, es una especie de snob. Está muy preocupado por resultar original y resultar singular. Y entonces se coloca en el momento, en el sitio donde cristaliza la tendencia, ¿no?, y donde él siente que es atendido. Al final pesa más ahí el ego creador, el ego del propio autor, que el interés por la creación. Que además Valente decía, ¿no?, un escritor debe deshacerse de su yo, ¿no?, citando una carta de Keats, debe desprenderse de su yo para que la palabra hable en él, ¿no?, para que sea habitado por la palabra. Entonces eso requiere una gran acuidad, una gran transparencia, ¿no? Como decía Juan Ramón Jiménez, la transparencia, Dios, la transparencia, ¿no? O la poesía mística, San Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Sí. Es como el esquematismo de lo temático, ¿no? El tema de Otelo. ¿Solo celos el tema de Otelo? ¿O qué obra es mejor? Como si fuera un ranking, las Olimpiadas. Como decía Virginia Woolf, ¿no? ¿Qué es mejor, Rey Lear o Hamlet? Pues nadie lo sabe, ¿no? No hay un parámetro para medir Pero de eso. repente llega un tonto y dice, no, lo mejor es, este es el mejor poeta porque ha vendido tanto y ha ganado tantos premios. Y luego lo lees y es un desastre, ¿no? Entonces... Va. Y Blaise Pascal. Igual que se dice belleza poética, debería decirse también belleza geométrica y belleza medicinal. Pero esto no se dice y la razón es que se sabe cuál es el objeto de la geometría y que consiste en prueba, y cuál es el objeto de la medicina y que consiste en la curación. Pero no se sabe en qué consiste el encanto, que es el objeto de la poesía. Sí, es algo muy cercano a lo que propone Valente en los ensayos, ¿no? La poesía no nace o no surge sacrificada a ningún determinismo ni a ninguna finalidad. A pesar de la idea de muchos poetas de querer expresar, ellos están deseando todo el rato expresarse, decir cosas, luego dicen tonterías, no dicen nada, pero creen que la poesía es expresión o comunicación, etc. Vale. Igual que las ciencias, aunque ha cambiado, ¿no? En la antigüedad pues sí se basaba mucho más en ese proceso analítico, ¿no? O, como decía Hegel, en la fenomenología, o en una tesis, en una antítesis. Pero incluso ya, o sea, la ciencia moderna actual, los científicos están dándose cuenta de que muchas cosas funcionan como haces invisibles en esa materia negra que no conocemos. Entonces lo único que están dando son hipótesis, ¿no?, sobre lo que podría ser. Pero sí, yo creo que la cita de Pascal va muy en la corriente del pensamiento de Valente, ¿no? Valente, sí. Pues Iván, te quiero, si nos puedes conceder en estos 5 minutos, 7 minutos que nos queda alguna lectura, te lo agradecemos. Si la gente no está cansada, le puedo leer unos cuantos poemas. No muchos, ¿no? 2 o 3, un poquito. Tenemos 7 minutos, así que lo que quieras. Vale. Son todos poemas inéditos y el primero, bueno, ni siquiera forman parte de ningún libro todavía, ¿no?, que yo haya preparado. Entonces tampoco están fijados a ningún orden, no sé cómo al final qué haré con este material, ¿no? El primero se llama La servidumbre en el Cerro de los Lirios y dice así: vi al ingeniero árabe ocioso en el desierto, hablando con un niño que lo guiaba a un valle negro lleno de casas y paredes blancas,
imaginé a sus compañeros por la voz que tenían, secretos en el sueño de la casa y los cuartos desconocidos iluminados por un sol lacónico. Vi al ingeniero árabe, solo a él, ansioso por trabajar, imaginando todo lo que podría hacer con un poco de suerte, dinero y un proyecto. Lo veía ir y venir en el coche, cruzando junto a los olivos de Getsemaní, bajo la llamada a la oración de las cigarras, inclinándose respetuoso, alzando el polvo del Corán de los caminos, comprando leche fresca y pan recién hecho en las catacumbas de Damasco y Eritrea. Allí decía poemas para adolescentes mudas o quemadas o sordas. Allí pagaba o compartía su alma soñando sobre el barro de la estancia más pobre, ojivas, rosetones, vidrieras imposibles, la cúpula de Brunelleschi que ni siquiera Dante llegó a ver. El siguiente poema se llama Este invierno africano en Lisboa. Estando sin remedio en estas islas, conviene a veces desprenderse del hambre de su luz, de su simum arábigo, para vivir en un segundo plano que permita ocultarse tras una idea de pereza y seguir en el mundo como aquel que no existe. Quizá no haya ciudad como Lisboa para estar solo. Desde el avión miré esa nariz de tierra falsa, aguileña, imperial, que acaba el rostro desfigurado, posible, inválido de España, que no quiere enfrentarse al océano Atlántico, esa mundana máquina lustrosa, y deja sola a Portugal. Portugal, osadía y marineros, descubridores, reyes fabulosos, que, pensando en ayer, bien podría cantar, sen causa, juntamente choro y río, o mundo todo a barco y nada perto. Portugal da la cara, el frente, España da solo una mejilla izquierda, enrojecida, golpeada, muchas veces y siempre expuesta. Como pode a desorden de natura facer tão diferentes na vontade, a quen fez tão conformes na aventura? Aeropuerto Humberto Delgado, una mujer me dice, ya no puedo falar en portugués. Viene de La Gomera y teme al virus de moda. Entre Campos, Avenida da República, ao entardecer eu já posso também falar en portugués. Atravesar Saldaña, Picoas y ver chicas angoleñas, francesas, criollas, italianas, hasta Marqués de Pombal y su efigie del cansado tamaño de la gloria. Distingo una cadencia dulce en el aire, otra música, dos vocales más y la perdida S sonora que mi oído de 1400 ya no recuerda. La brisa limpia, fría, al ver pasar de nuevo con sus mellados uniformes a los mortos da Grande Guerra, parece decir solo, ¿para qué quiero a gloria fugitiva? Me bajo en Praza dos Restauradores, camino hasta Rocío, vulgar y tópico, ceno sardiñas, bebo vino tinto y hablo con el mesero, un joven de comienzos del siglo XX, portugués de Guinea o de Macao. Piso as piedriñas brancas nas rúas, este es un mundo luminoso y musical, de cítaras, instrumentos extraños y muchas cuerdas. Pregunto por el bairro alto y está a mi espalda, alta también la noche, sosiña y sin embargo, agobiada por una multitud que me golpea la costilla izquierda y me besa los párpados. Cruzo Sao Domingo, subo las escadiñas hasta Ocarmo, pero nadie da una moneda a Belisario, los mendigos extienden una larga mano magra al dolor y la pena de la luna. Alcanzo o convento do Carmo, pero no rezo a nadie, ni creo en nadie. Sudo y me paso la mano por la frente y enjugo mi nostalgia heredada de esta ciudad que está en mi sangre sin memoria de ella. Cruzo fiéis de Deus, misericordia, pienso en Galdós y creo en él. Me mira desde lejos, bien erguido en su estatua, don Pedro IV. Alí manda, alí reina, alí namora, alí vive das xentes venerado. Busco Queimada y quisiera quedarme en la próxima tabacaria. Encuentro Rúa Rosa de Bairro Alto.
Hay otra, con naranjos y gatos temerosos subiendo hacia el castelo de São Jorge, rodeado de furiosos guerreros polvorientos y picantes especias. Huele el aire a almizcle y a canela. Distingo al rey don Sebastián entre las torres almenadas y sorrí como Quernao de Sella. Alzan las trompas los elefantes metafísicos antes de morir en Calais de Sodre. Al fin estoy en rúa do século y la subo para aceptar cualquier cama. Con vieja lujuria miro a una muchacha rubia, pecosa o pelirroja, tal vez se llame Jacinta. La máquina me da tabaco sudafricano, mi cuarto. Tengo un cuarto alquilado en Lisboa. Sé que no hay nada más en el mundo para mí, pues no existe otra cosa en el mundo que un cuarto pobre, melancólico, en la calle del Siglo, tercera planta, baño propio roto y vista a los tejados de pizarra. Así que aquí me duermo, con la tranquilidad que me da la inquietud de estar tan solo y con la calma que me da la angustia de no saber, de no saber jamás, si no es de un modo pasajero, qué es mi vida y a dónde se dirige. De nuevo pobre y sin trabajo, soltero tras haber trabajado mucho en amores perdidos, en todos los amores perdidos que se pueden desear. Como todo, para nada. Igual que nada, para que nadie sufra sino yo, y no del todo. Leo uno más y acabo, sí. Perfecto. Vale. Salmos desconocidos hallados por azar. Hay algunos que cuando viajamos entramos en los templos para escuchar plegarias, condolencias y ruegos, para sentir la gracia de la fe entre orquídeas enfermizas, pero también la gracia de los que no creen. Hay algunos que vemos cómo emigran las mariposas justo antes de morir y sentimos el peso de ese aire saturado de agonía. Algunos hay que subimos en sueños laderas y montañas y al atardecer nos sentamos a la orilla de estanques donde anida la niebla. Antes oímos voces que cruzan los caminos desiertos. Antes testifican por nosotros el mirlo y la cigarra bocado y vemos mansos establos. En ese instante esas cosas vemos cada noche bajo una lluvia roja entre los árboles muertos. Algunos, cuando viajamos, en templos y en los baños árabes, entramos en balnearios como en el Jardín del Génesis, con la nostalgia de óxido de viejos clientes. Lear en Hamlet o en Shylock. Esa de los Volvemos a los templos tras escucha, por sus heridas fuimos sanados. Un ángel, algunos después de irnos entramos en los templos, nos inclinamos en iglesias abandonadas, donde crece sin orden la lujuria, recortamos la vida con tijeras minúsculas. Bueno, nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestra asistencia y espero que vayamos a Mansalva a comprar los libros de Iván. Muchas gracias. Gracias.